Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla queremos darle la bienvenida a esta primera sesión del ciclo de charlas El polen de las sílabas. Bueno, en esta ocasión vamos a tener la participación de Bodio Escalante dando una charla sobre T.S. Eliot, la poesía de T.S. Eliot. Pero antes de dar, en este caso, la voz a Bodio, me gustaría explicar por qué la elección en este caso, del nombre del ciclo, el polen de las sílabas. El polen es esta sustancia pequeña, ínfima casi, que nos permite en este caso la reproducción del mundo vegetal y con él nuestro mundo. Entonces, en especial considerando nuestra situación actual, digo el futuro social y político en este caso que está ocurriendo en muchos países, creo que la palabra en este caso nos permite cierto tipo de reflexión, cierto tipo de diálogo, cierto tipo de interacción entre nosotros, justamente, que puede ayudar de alguna forma a sobrellevar en este caso como esta situación de la que les estoy comentando. Entonces, por eso el polen de las sílabas. Y ahora, sin más, le daría en este caso la voz a Evodio para que él comience con su charla. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y antes que nada mi agradecimiento por acudir a este llamado a oír a esta plática de su servidor en torno a un poeta enorme, inconmensurable, T.S. Eliot. Titulé mi plática La poesía de T.S. Eliot y su resonancia en México. Eliot, sin duda, es uno de los personajes más fascinantes e influyentes del siglo XX. Nació en San Luis, Missouri, Estados Unidos, en 1888 y se mudó a vivir a Inglaterra en 1916, país en el que habitó hasta su fallecimiento en 1965. Premio Nobel de Literatura en 1948, pocos años después de haber concluido y publicado su gran logro de madurez, Los Cuatro Cuartetos, el talentoso Eliot descuella en la poesía, el teatro, la crítica literaria y en su trabajo como editor. Muchas cosas cambian a partir de su extensa obra, no ajena a la erudición y a los rigores de la filosofía, de modo que resulta ser el poeta extranjero que ha tenido la mayor influencia entre nosotros. Aunque los integrantes de Contemporáneos fueron los primeros en traducir sus poemas y en promover el culto a su persona y a su obra, lo cierto es que su impacto se advierte en Julio Torri y Alfonso Reyes, integrantes del Ateneo de la Juventud. Se sigue con los mencionados poetas del grupo de Contemporáneos, de modo especial en Gilberto Owen y Alicho Macero, incluso poco José Gorostiza. Se continúan algunos de los mejores textos de poetas tan disímbolos, como Chumacero y Octavio Paz, y alcanza a advertirse todavía en algún poema de José Luis Rivas, quien por lo demás acaba de dar a las prensas de modo reciente su traducción, de alguna manera monumental, de la poesía completa de Eliot. Me ocuparé en lo básico de la poesía de Eliot y de la resonancia que ha tenido entre nosotros. Mencionaré algunos de sus traductores y trataré de seguir las marcas que ha dejado en la piel de algunos de nuestros poetas e incluso narradores más significativos. Concentraré mi atención en los siguientes textos de Eliot, son 6. Primero, el canto de amor de Alfred J. Prufrock. En segundo lugar, la tierra baldía. En tercero, los hombres huecos. En cuarto, miércoles de ceniza. En quinto, los coros de la roca. Y por último, en sexto lugar, los cuatro cuartetos. Imposible ocuparse de la obra de Eliot
sin mencionar dos cosas. Primero, que es un maestro en el arte de la interpelación. Y segundo, que su atractivo reside quizás en la sabia combinación de la mejor tradición literaria con las conquistas más radicales del vanguardismo. Conocedor del imagismo, nadie mejor que él supo revelar en sus textos la fuerza y las posibilidades de sugerencia que se contienen en la imagen. Su cercanía con el teatro le permite utilizar las voces de distintos personajes a discreción, efecto que combina con un uso del collage por el que acumula y juxtapone pasajes que sorprenden a los lectores y sugieren interpretaciones diversas. El sabio uso de la repetición se refuerza con un temple que le permite mezclar lo sublime y lo vulgar, el formalismo impostado con el habla común de todos los días. Podría decirse que emplea tres tipos de repetición: la simple, es decir, la literal; la repetición modificada, que implica una cierta variación; y la repetición con dato añadido. En todos los casos, y esto es lo excepcional, saquea la tradición en la medida misma en que la renueva y la vuelve actual. Mencioné el arte de la interpelación y el sabio uso de la imagen. Los versos iniciales del canto de amor de Alfred J. Prufrock me permiten dar ejemplo de ello. Utilizo, siempre que me refiero a este poema, a la traducción que hiciera Rodolfo Usigli del mismo. Dice así: vayamos pues, tú y yo, cuando la tarde se haya tendido contra el cielo, como un paciente eterizado sobre una mesa. Con interpelación, refiero a la capacidad del autor para involucrar sin previo aviso a los lectores en la acción del poema, más allá del shock que implica describir el crepúsculo como un paciente que yace anestesiado sobre la mesa de operaciones en un quirófano, con lo que el epílogo del día se torna equivalente a una estancia en el hospital. Como otro ejemplo muy conocido de esta interpelación ineludible y de la eficacia emotiva de la imagen, tan característicos de Eliot, recurro a uno de los versos más célebres de La Tierra Baldía, que dice así: te mostraré lo que es el miedo en un puñado de polvo. El miedo, para emplear la terminología de Husserl, tiene un correlato objetivo, y este corresponde al puñado de polvo en el que todos habremos de terminar. La resonancia bíblica, por lo demás, es evidente. Polvo eres y en polvo te convertirás. Imposible permanecer indiferente. Aunque la Tierra Baldía es el texto más célebre y más controvertido de Eliot, el impacto entre nosotros de su primera publicación, El canto de amor de Alfred J. Prufrock, sorprende cuando se da seguimiento al asunto. Eliot publica Prufrock y otras observaciones en 1917, pero la aparición en público del canto de amor de Alfred J. Prufrock es un poco anterior. Lo publica en junio de 1915 y en la revista Poetry, ubicada en Estados Unidos, y vuelve a aparecer en noviembre de ese mismo año en la Catholic Anthology, animada entonces por Ezra Pound. El dato parece casi insignificante, pero se vuelve muy sensible a partir de lo que voy a decir. No son los contemporáneos los primeros que acusan recibo de la existencia de Eliot, sino dos miembros prominentes del Ateneo de la Juventud, Julio Torri y Alfonso Reyes. Los dos fueron muy cercanos a la figura del dominicano Pedro Enríquez Ureña,
quien estuvo una primera vez en México entre 1910 y 1913. Enríquez Ureña se establece del 15 al 20 en los Estados Unidos, lo cual le permitió estar muy cerca de los acontecimientos literarios de ese país. La hipótesis es que el dominicano, en su correspondencia con sus amigos de México, les habría dado a conocer este poema de Eliot. El primer indicio de ello lo tenemos en una prosa de Julio Torri que se recoge en la famosa antología Poesía del Movimiento. Citaré en primer lugar unos versos pertinentes de su modelo. El texto de Eliot deja leer: envejezco, envejezco, usaré enrollados los extremos de mi pantalón, partiré mis cabellos por atrás, me atrevo a comer un durazno, vestiré pantalones de franela blanca y caminaré por la playa. He oído a las sirenas cantándose una a otra. No creo que canten para mí. Se cierra la cita. La prosa de Torri, que a muchos nos ha maravillado por su originalidad, dice así: he oído a las sirenas cantándose una a otra. No creo que canten para mí. Lo que muchos tomamos como un hallazgo genial, y durante muchos años así lo creímos, pues no era sino un plagio. Aunque por esos años Alfonso Reyes se ha ido a vivir a Francia, ya ha pasado a España después, también él resiente, no necesariamente para mal, el influjo de este texto de Eliot. Pero en este caso no se trata de una referencia sino circunstancial, sino de tipo orgánico, si le podemos llamar así. Reyes publica por entonces lo que será su primer libro de poemas, Huellas, que es de 1922, pero en él incluye El Descastado, texto que denota por su contenido y su forma las huellas del poema de Eliot. Por cierto, hay un trabajo académico muy minucioso que ha realizado el investigador Anthony Stanton, que se encuentra aquí con nosotros, donde termina ocupándose precisamente de este texto quizás poco estudiado de Reyes, El Descastado. Así es que de alguna manera la lectura de su texto me llevó a dar un paso o dos adelante, no lo sé. Lo tendríamos que juzgar más adelante. El primer dato que permite columbrar que hay una influencia de Eliot aparece en la línea que el autor inserta al final, porque al final Reyes pone Guadarrama 1916. Tan pronto como el usurpador Victoriano Huerta es depuesto de la silla presidencial, los miembros del cuerpo diplomático mexicano se quedan sin empleo. Reyes, que entonces fungía como secretario de la Embajada de México en Francia, se queda sin trabajo y no quiere o no puede o no le apetece regresar a México. No le queda otro remedio que exiliarse en España, en lo que será sin duda la etapa, cuando menos al principio, la etapa más difícil, más abrupta, más dificultosa de su vida. En ese trance, imagino, unos versos del monólogo dramático de Eliot en El canto de amor de Alfred J. Prufrock tendrían que haberlo sacudido hasta sus cimientos. Transcribo la estrofa pertinente que explica de cierto modo el título de El Descastado que Reyes ha dado a su composición. Leemos en el texto de Eliot: no, no soy el príncipe Hamlet, ni nací para serlo. Soy un señor cortesano, uno que servirá para llenar una pausa, iniciar una escena o dos, aconsejar al príncipe, sin duda un instrumento fácil,
deferente, contento de servir, político, cauteloso y meticuloso, lleno de altos conceptos, pero un poquito obtuso, a veces, a la verdad, casi ridículo, casi a veces el bufón. Ahí se cierra la estrofa. El texto de Reyes comparte esta misma atmósfera decadente a lo que se agrega la penuria económica, lo cito. Bíblica fatiga de ganarse el pan, desconsiderado miedo a la pobreza, con la cruz de los brazos abiertos, quien girara al viento como veleta. Odio a la pobreza, para no tener que medir por peso tantos kilogramos de hijos y criados, para no educar a los niños en escasez de juguetes y flores. Pero, ¿vale más que eso ser un príncipe sin corona? Ser un príncipe internacional que va chapurrando todas las lenguas y viviendo por todos los pueblos entre la opulencia de sus recuerdos. El hijo de Bernardo Reyes, prominente político del que llegó a pensarse que podría suceder a Porfirio Díaz, asesinado, como se sabe, al tratar de acceder a Palacio Nacional, se siente en este texto como un príncipe sin corona, como un desterrado y al mismo tiempo un desclasado, un extranjero al que agobia la penuria, que se gana el pan como puede y al que solo le queda de consuelo la opulencia de los recuerdos. La estrofa final del desclasado es poco, bueno, del descastado, creo que me equivoqué, es poco esperanzadora y sugiere, así me lo parece, una situación de autoescarnio, o si se quiere, de autoerotismo. Reyes nunca volvió a escribir un poema de este talante tan personal, testimonio por un lado de una difícil situación económica a lo que se añade, por otro, el impacto que tendría que haberle producido la lectura del poema de Eliot. A principios de la década de los 20, Mariano Azuela, habitante de la Ciudad de México, pero carente de todo reconocimiento, y viendo el éxito con el que se manejaban los jóvenes estridentistas, él ya era un señor maduro, decide ensayar suerte con la vanguardia. Pues total, nada más se trata de retorcer las frases y de retorcer las sintaxis y decir cosas medio estrafalarias. Y lo hace muy bien, porque yo creo que, digo, no me cabe la duda de que Mariano Azuela pues tenía un enorme talento literario y quizás también una enorme cultura literaria. No es un personaje tan rústico como quizás a veces llegamos a imaginarlo. Y es en ese contexto que él publica una pequeña novela de vanguardia. Él la ha publicado el Fondo de Cultura Económica, pero como el que la esconde, porque nada en la portada del libro ni en la solapa da a entender que es un texto experimental, que se trata de textos vanguardistas escritos por Azuela, pues, ¿no? Me impresiona la frase inicial y que creo que tiene cierta, creo, no lo podría demostrar, una cierta resonancia con el principio del canto de Eliot que he estado mencionando. Dice así el texto de Azuela: hasta principios de enero el invierno había sido muy moderado, pero el 11 llegó la onda fría y a las 16 del 13 un cielo bituminoso como el asfalto mojado de las calles acababa de embullirse al sol. Se trata, según la imagen que se nos propone, de un cielo enfermo, bituminoso, embarrado de chocopote y que se acaba de comer al sol, dejándonos en la tiniebla. No abundo en el tema. Me parece que hay cuando menos un aire de familia en las representaciones empleadas
por ambos escritores. Pero a lo mejor estoy exagerando, ¿no? Si esta asociación podría parecer dubitable, estimo que un texto juvenil de Octavio Paz da testimonio irrefutable de lo que podemos llamar el efecto Eliot. El poema se llama Nocturno de la ciudad abandonada. Está fechado en 1931, lo publicó Barandal y nunca fue incorporado en libro por su autor, lo que explica que sea poco conocido, pese a tratarse de una impresionante tentativa acerca de la Ciudad de México y su historia. La urbe moderna, ubicada en el entramado de la historia, es uno de los aportes más notables de Eliot a la poesía del siglo XX. Y Paz, hacia 1931, ya conocía, como lo reconoce, la tierra baldía. En su discurso titulado T.S. Eliot, Mínima Evocación, Paz afirma, lo cito: era un adolescente cuando lo leí por primera vez y esa lectura me abrió las puertas de la poesía moderna. En 1930 yo tenía 17 años y era un fervoroso lector de poesía. En esos años, un grupo de escritores mexicanos editaba una revista literaria, Contemporáneos. En el número correspondiente al mes de agosto de 1930, apareció un extenso y extraño poema que yo leí con asombro, desconcierto y fascinación: La tierra baldía. Se cierra la cita de Paz. Lo que Octavio Paz oculta, no sé si por un olvido o de todo propósito, es que para entonces ya conocía no solo la tierra baldía, sino también el canto de amor de Alfred J. Prufrock. La prueba documental de lo anterior lo aporta el Nocturno de la ciudad abandonada. Los interesados en la obra de Paz deben acudir a este poema que prefigura otros textos de Paz tejidos en torno a la ciudad moderna, entre ellos Himno entre ruinas y Nocturno de San Ildefonso. La visión pesimista y sombría de este texto juvenil no debe sorprender, pues ella revela una actitud eminentemente crítica por parte de su autor. Un adolescente inconforme al que impresiona saberse habitante de una ciudad moderna que, empero, muestra por todos lados las huellas de la antigua grandeza que se perdió. Cito: esta es la ciudad del silencio, escribe Paz, y continúa: los enormes templos derruidos, las columnas ya rotas, aplastando serpientes y dioses labrados, las fórmulas y los conjuros impronunciables borrados de las piedras y los números mágicos exhaustos, impronunciables, y los números mágicos exhaustos, perdido todo poder y toda fuerza, a lo que añade: el río se vuelve cada vez más pálido, como si en él hubiesen llorado. Y el alba, sigue Paz, es el cadáver blanco de una mujer ahorcada, colgando inmóvil del clavo de una estrella. ¿Cuándo veremos de nuevo el sol? Paz retoma la imagen de Eliot, pero opera con ella una doble mutación. No la utiliza para abrir el poema, sino para concluirlo. Y en lugar de aludir al ocaso del día, refiere un imposible amanecer. En efecto, ¿cómo va a salir el alba si ella es una mujer ahorcada que cuelga inmóvil del clavo de una estrella en lo alto del firmamento? La relación de Paz con Eliot resulta ser un poco tortuosa para mi gusto y compleja, aunque abundante y enriquecedora. Hay que decirlo de una vez: a partir de la publicación del Arco y la Lira,
queda claro que entre estos autores no existe una buena química. Cuando la Fundación Ingersoll le anuncia a Paz que se ha hecho acreedor del premio T.S. Eliot en 1988, de seguro él fue el primer sorprendido. En El arco y la lira, las referencias a Eliot, vale poco que reconozca sus aportaciones, son más bien desaprobatorias. Mejor que un crítico de la época que le ha tocado vivir. Eliot es un escritor nostálgico que aspira en secreto a la restauración de la grandeza imperial de Roma. Sostiene Paz. The Wasteland ha sido juzgado como un poema revolucionario por buena parte de la crítica inglesa y extranjera. No obstante, solo a la luz de la tradición del verso inglés puede entenderse cabalmente la significación de este poema. Su tema no es simplemente la descripción del helado mundo moderno, sino la nostalgia de un orden universal cuyo modelo es el orden cristiano de Roma. Se cierra la cita. Por lo demás, esta tentativa de Eliot va, según esto, contra el sentido de la historia. Así lo dice Paz. Dice, es una restauración, pero es una restauración de algo contra lo que Inglaterra desde el Renacimiento se ha rebelado. Roma. Como buen ciudadano inglés, Eliot debería tener, sugiere Paz, una posición diferente. Mientras que Pound sería un reaccionario, Eliot aparecería como un conservador. Remacha insistente Paz. Todas las citas están tomadas de el arco y la lira. Eliot desea efectivamente regresar y reinstalar a Cristo. Es evidente que Eliot tiene una admiración infinita por la Divina Comedia de Dante y que este poema es en lo esencial un poema cristiano. No veo la forma de restarle valor. Acusar a Eliot de padecer una nostalgia imperial cuando el núcleo de su poema es la protesta y la insatisfacción de un angry young man en contra del orden establecido, cuando, llevado de un impulso anárquico, el texto de Eliot vislumbra el fin de todos los imperios y una por una se derrumban las torres de Jerusalén, Atenas, Alejandría, Viena y de la misma Londres en la que habita el autor. Por su configuración lingüística, La tierra baldía es un texto cosmopolita. El epígrafe que habla de la sibila mezcla el latín y el griego. La primera sección contiene conversaciones y citas de poemas en alemán y transcribe al final un verso de Baudelaire en francés. La tercera sección transcribe también un verso de Verlaine en francés. La quinta y culminante sección desglosa 3 palabras en sánscrito: data, dayava, damyata. Incluye una cita de Dante en italiano, un verso en francés del soneto El desdichado de Nerval, y concluye repitiendo los lemas en sánscrito antes referidos, a los que añade el autor como conclusión otro término en sánscrito que se reitera 3 veces: Shanti, Shanti, Shanti. Este final a Paz le parece poco satisfactorio. A propósito del tema de lo inefable y del arrobo místico que necesita llegar a expresión, Paz refiere el gran modelo de San Juan de la Cruz y de su célebre endecasílabo, un no sé qué que queda balbuciendo. En la comparación con San Juan, arguye Paz, el Shanti, Shanti, Shanti de Eliot se queda muy por debajo. Es la manera que tiene Paz de rechazar la tierra baldía y de proponer que volvamos a San Juan de la Cruz. No me parece tan extraño que en El arco y la lira Octavio Paz pretenda dar lecciones tanto de civismo como de poética a Eliot.
Desde los años 50, a partir de su asociación con el grupo de André Breton en París, como todo el mundo sabe, Paz se adhirió al movimiento surrealista. Quizás esta militancia es la que lo obligó a poner distancias y reservas entre su obra y la del inglés. Pero quizás tendría yo que matizar esta observación y decir que sí, que no cabe duda que a partir de los años 50, Paz tiene una enorme distancia frente a Eliot. Pero si le damos vuelta al reloj un poco años antes, vamos a ver que la revista Taller que dirigía Paz publicó esta selección de poemas de Eliot en traducciones de distintos personajes, está pues, de León Felipe, Ortiz de Montellano, Camino, Octavio Barreda, qué sé yo. Esta edición es de México 1940, entonces podemos decir que en 1940, pues sí hay un testimonio de la admiración enorme que tenía en ese momento Octavio Paz por Eliot, ¿no? Bueno, la visión de Eliot, retomo, la visión de Eliot de la ciudad moderna como espacio privilegiado de la alienación, como costa en la tierra baldía, deja huellas el nocturno de la ciudad abandonada, antes mencionado, y permea, por decir algo, el primer texto maestro de Paz como poeta, el himno entre ruinas. En uno de mis libros he señalado cuáles son los versos en los que se advierte la resonancia de algunas líneas de los hombres huecos en este poema del mexicano, sin cuya influencia el texto hubiera sido muy distinto. Cabe reiterar el caso o resaltar el caso de Entre la piedra y la flor. Para mí un extraordinario poema de protesta que escribe Paz y que publica hacia 1937, en el que al parecer Paz quiere ya deshacerse de la influencia que ya para entonces considera perniciosa de Pablo Neruda. Inspirado en su experiencia socialista en el Yucatán cardenista de los años 30, Paz escribe un poema que me parece verdaderamente notable. Como reza el refrán, un clavo saca otro clavo. Notable por sus logros y notable porque este da lugar al que quizás sea el único texto en que Paz reconoce de modo explícito, que yo sepa, ¿no?, la influencia de Eliot en su creación poética. Así lo dice literalmente Paz. Inspirado en mi lectura de Eliot, se me ocurrió escribir un poema en el que la aridez de la planicie yucateca, una tierra reseca y cruel, apareciese como la imagen de lo que hacía el capitalismo, que para mí era el demonio de la abstracción con el hombre y la naturaleza. Chuparles la sangre, sorberles su sustancia, volverlos hueso y piedra. Bueno, también me ha parecido que se podría decir que, pasado en claro, uno de los textos de madurez de Octavio Paz denota un cierto influjo de los cuatro cuartetos, que es también la gran obra de madurez de Eliot. Quizás podríamos decir, me atrevería a decir que la crítica mexicana nos sigue debiendo un análisis de las intermitentes pero muy efectivas resonancias que tiene la obra de Eliot en Paz, sin duda el más grande de nuestros poetas, cuando menos de la segunda mitad del siglo XX. Eliot adquiere celebridad internacional con la publicación de La Tierra Baldía en el 22. Es el año en que se publican el Ulises de Joyce, La habitación de Jacob de Virginia Woolf y también el extraordinario Trilce de César Vallejo. Con razón solemos llamarlo el annus mirabilis de la vanguardia. Escrito con amarga y devastadora ironía, mezclando como en un collage las voces y las circunstancias,
utilizando el fragmento como piedra de toque e imponiendo a la vez que la dislocación cubista una visión harto pesimista de la civilización occidental, donde la predominancia del valor dinerario, lo que se llama usura, va acompañado de un declive general de los valores, los cuales, por cierto, se reflejan de modo crudo y aleccionador en el fracaso o en la frustración que parece permear a las relaciones sexuales. La tierra baldía tiene como lema, o se diría que tiene como lema, la decadencia de Occidente de Oswald Spengler. Es un poema de la crisis y para sobrevivir a la crisis. Europa acaba de pasar por la tragedia devastadora de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo superar esta circunstancia? Son 7, hasta donde puedo enumerar las versiones que se han realizado de este poema en México. La primera, creo que ya hice mención de ella, es la de Enrique Munguía Jr., que apareció en la revista Contemporáneos en el número de julio-agosto de 1930. La segunda la hizo Agustí Bartra y se encuentra en su antología de la poesía norteamericana que publicó la UNAM en 1959 y que se siguió reeditando. La tercera la realizó el fallecido Manuel Núñez Nava, que era más bien hombre de teatro, quien publicó La Tierra Yerma en un material de lectura de la UNAM en el 2008. La cuarta corrió a cargo de Gabriel Bernal Granados, quien la traduce para el Tucán de Virginia en 1917. La quinta es de Hernán Bravo Varela, que publica su versión en el Fondo de Cultura Económica en el 2022. La sexta y la séptima son ambas de José Luis Rivas, quien traduce el texto en la poesía completa de T.S. Eliot, que publica la UAM en 1990, y la vuelve a publicar modificada en la edición de T.S. Eliot, Poesía Reunida, The Complete Poems, en edición conjunta de la UAM y de la Universidad Veracruzana, que apareció apenas hace unos meses. Les leo la primera estrofa del poema, me refiero a La Tierra Baldía, en la traducción de Agustí Bartra. Abril es el mes más cruel, engendra lilas de la tierra muerta, mezcla recuerdos y anhelos, despierta inertes raíces con lluvias primaverales. El invierno nos mantuvo cálidos, cubriendo la tierra con nieve olvidadiza, nutriendo una pequeña vida con tubérculos secos. Nos sorprendió el verano, precipitóse sobre el Starnberger See, pronuncio muy mal el alemán, perdón, el Starnberger See, con un chubasco. Nos detuvimos bajo los pórticos y luego bajo el sol seguimos dentro del Hofgarten y tomamos café y charlamos durante una hora. Bin gar keine Russin, stamm aus Litauen, echt Deutsch. Y cuando éramos niños, de visita en casa del archiduque, mi primo, él me sacó en trineo y yo tenía miedo. Él me dijo, Marí, Marí, agárrate fuerte. Y cuesta abajo nos lanzamos. Uno se siente libre ahí en las montañas. Leo casi toda la noche y en invierno me marcho al sur. Creo que el aspecto más devastador de la tierra baldía es el nihilismo, el quiebre de los valores establecidos, aunque estimo que hay que reconocer, los versos finales de la obra sugieren una salida y un camino de recuperación. Dividido en 5 secciones, la breve estrofa que sirve de antesala a la parte final es una preciosa joya acerca de la fugacidad de la vida. Un día estamos y al siguiente ya no. ¿Qué caso tiene ocuparnos de las ganancias y las pérdidas? ¿Las motivaciones económicas tendrán una recompensa? Puede ser que no.
No me resisto a leer esta intensa sección de apenas 10 versos, pero que resulta inolvidable. Transcribo de nuevo en la versión de Eli Bartra la sección cuarta de La Tierra Baldía, que se titula Muerte por aguas, por agua. Flebas, el fenicio, que murió hace 15 días, olvidó el chillido de las gaviotas y el hondo mar henchido y las ganancias y las pérdidas. Una corriente submarina recogió sus huesos susurrando, cayendo y levantándose, remontó hasta los días de su juventud y entró en el remolino. Pagano o judío, oh tú que das vuelta al timón y miras a Barlovento, piensa en Flebas, que otrora fue bello y tan alto como tú. Miércoles de ceniza podría ser considerado como una oración, como un canto a la Virgen. Es un poema religioso y hasta podría decirse devocional, pese a las protestas que formuló en su momento el autor. La primera sección que leo a continuación termina repitiendo a la letra y sin ningún rubor una oración de la Virgen María. Se explica que este texto haya dejado su impronta en dos escritores mexicanos que de alguna manera pertenecen a la tradición católica. Me refiero a Gilberto Owen y a Nicho Macero. Yo la primera sección de las tres, no, cuesta de más secciones. Me estoy perdiendo, pero sí, es la traducción de Bernardo Ortiz de Montellano, de Miércoles de Ceniza. Dice así. Quisiera leerlo para que se escuche también la maestría en la reiteración y la repetición que hay en las imágenes que maneja Eliot. Dice así: porque no espero una vez más volver, porque no espero una vez más, deseando el don de este y el designio de aquel. Mi esfuerzo no se esfuerza por cosas semejantes. ¿Por qué el águila añosa extenderá sus alas? ¿Para qué lamentarse de poderes perdidos en reinos habituales? Porque no espero volver a conocer el brillo del esnable de la hora positiva. Porque pienso que no, porque conozco que no conoceré el único verdadero transitorio poder. Porque no puedo beber allá donde los árboles florecen y fluyen manantiales y nada es otra vez. Porque yo sé que el tiempo es solo tiempo y el lugar siempre y nada más lugar. Y lo actual es actual no más por un momento y nada más en un lugar. Me regocija, sean las cosas como siento, y renuncio al rostro beatífico, y renuncio a la voz, porque no espero una vez más volver. Me regocijo en consecuencia, me regocija en consecuencia tener que construir algo con que regocijar. Que Dios tenga de nos misericordia y que pueda olvidar lo que conmigo mismo tanto explico y discuto, porque no espero una vez más volver. Permita mis palabras responder por hechos que no serán hechos otra vez. Sea soportable el juicio que de nosotros juzgue, porque incapaces de volar las alas, baten el aire como vanos vientos,
el aire enteramente reducido y seco, ahora todavía más seco y reducido que la voluntad. Enséñanos a interesarnos y a desinteresarnos. Enséñanos a estarnos quietos y ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Según Eliot, Miércoles de Ceniza es un intento de hacer el verso de la Vita Nuova en inglés. Aylmer Moore le escribe: mi último poema breve, Miércoles de Ceniza, es realmente un primer intento de aplicación de la filosofía de la Vita Nuova a la vida moderna. A su amigo Stephen Spender le explica en una carta: mi propio arte ha estado siempre a disposición de mis valores morales. Miércoles de Ceniza, por ejemplo, es una exposición de mi punto de vista de la relación del eros y el ágape, basada en mi propia experiencia. A pesar de los circunloquios y reticencias del propio Eliot, existe una declaración tardía del autor que deja ver una fuerte relación de contigüidad entre los poemas de Ariel y los de Miércoles de Ceniza. Dice así: escribir las piezas de Ariel liberó la corriente y condujo de manera directa a Miércoles de Ceniza. Se cierra la cita. Muy de seguro, Eliot está pensando cuando menos en dos textos breves con que se abre la colección antes mencionada, y estos son El viaje de los Reyes Magos y El canto de Simeón. Estos poemas de seguro serían calificados por el teólogo alemán Karl Barth como piezas deudoras de las mitologías populares que se habrían incorporado a la literatura evangélica. La historia de los Reyes Magos, que emprenden un viaje para conocer al niño Jesús y llevarle regalos, es de modo muy claro una leyenda de un cuento folclórico. En fin, de algún modo Eliot toma como punto de partida relatos ya contenidos en la literatura bíblica, evangélica en este caso, para añadir circunstancias de episodios que él imagina que pudieron haber ocurrido. La inspiración cristiana y por lo tanto devocional de estos poemas de Eliot abren la puerta para que se escriba Miércoles de Ceniza, y poco tiempo después habría que añadir los coros de la roca, que quiero detenerme un poquito más adelante. Pienso que Gilberto Owen, ya en esta tesitura, es el poeta mexicano que mejor se aproxima a las enseñanzas de Eliot. Que un par de sus poemas presuman a manera de epígrafes versos del autor del Canto de Amor de Alfred J. Prufrock es un dato menor. La sintonía es mucho más profunda y orgánica. Me parece que el libro de Ruth de 1944, por ejemplo, al igual que Miércoles de Ceniza, aspiran de modo secreto a que alguien los incorpore a una Biblia hipotética del porvenir. En una carta a su amigo Elías Landino, Owen sostiene que él, lo cito, cree haber sido la conciencia teológica de los contemporáneos. Su sentido del erotismo exhibe a cada momento resonancias místicas o al menos trascendentales. Vámonos por las rutas de tus venas y de mis venas. Vámonos fingiendo que es la primera vez que estoy viviéndote. Por la carne también se llega al cielo. Antes había escrito Owen: deja la luz sin sexo en que te ahogas, ángel, mientras mi lecho no te erija, mujer. El libro de Ruth inicia de modo enfático con unos versos en los que se discierne su cercanía por los textos bíblicos. Dice así: entonces doblarán las 12 de la noche y el caos acogerá sonriente al hijo pródigo. Me despido de Owen
con estos versos con los que se inicia y con los que se cierra de la ardua lección. Dicen así: ahora vas a oír, Natanael, a un hombre que a pesar de sus malas compañías, los ángeles, se salvó de ser ángel con ser hombre. Míralo allá, pensil de aquella estrella, le sonríe lección de humanidades, que es de sensualidades y de hambres. Pero si te da miedo, sigue de ángel y no llores. El fruto más directo en México de miércoles de ceniza de Elliot es el responso del peregrino de Alicho Macero, sin duda la pieza cumbre de su repertorio. Si el poema de Elliot es un canto devocional dedicado a la Virgen, Chumacero recoge esa inspiración para escribir un intenso responso lírico en el que anticipa su propia muerte y con el que levanta un canto devocional dedicado no ya a la Virgen, como había hecho Elliot, sino a su futura viuda, que es también la madre de sus hijos. Yo, pecador, a orillas de tus ojos, miro nacer la tempestad. Así empieza este misterio religioso. Desde los ojos de la amada, el amante es testigo de la tempestad. Ella es el espejo que todo lo permite ver. El responso del peregrino consta de 3 secciones y en todas ellas la mujer aparece como lo máximo. Ella es, comillas, la elegida entre todas las mujeres. Es manantial de gracia y a la vez hermosa transposición heideggeriana, pastora de esplendores. Se la denomina cítara del alma, pero la música de esta cítara es tan sutil que su efecto se confundiría con el arrobo místico experimentado alguna vez por San Pablo, tal como lo denota el siguiente verso: aíslas en tu efigie el vértigo camino de Damasco. En fin, no sigo abundando en este hermoso poema de Alicho Macero. Y me paso a un poema que creo que no se conoce tanto y no ha sido traducido tanto al castellano, aunque por supuesto José Luis Rivas sí tiene 2 traducciones de los coros de la Roca. Los coros de la Roca es una obra escénica en verso, escrita por encargo de los ministros de la Iglesia Anglicana. Las partes en prosa se eliminaron y lo que Elliot rescata son los coros y las tiradas en verso que corren a lo largo de 10 concienzudas secciones. Es un poema muy amplio, es el más amplio que hasta el momento ha publicado Elliot, mucho más grande que La Tierra Baldía. Si miércoles de ceniza es un canto a la Virgen, los coros de la Roca asumen un tema más terrenal y hasta cargado de urgencia. Se trata de colectar fondos para la construcción de nuevas iglesias en los suburbios de Londres, a donde se ha mudado la clase trabajadora. Se trata todavía más de defender la pervivencia de la iglesia, entendida como auténtico reducto de la comunidad humana y como representante en la tierra de lo que sería la iglesia ideal, es decir, la iglesia invisible en la que encuentra su inspiración. Elliot, que se ha convertido al anglicanismo en 1927, demuestra con esta obra no solo que trae impresa su fe religiosa en la médula de los huesos, sino que ésta conlleva una militancia política contra lo que él entiende que son los grandes enemigos de Occidente en esos años de crisis. Los valores del capitalismo, por un lado, que privilegian un racionalismo superficial centrado en la usura, el disfrute y el poder, y la amenaza exógena que representan la exaltación de los valores raciales profesadas por los nazis y los de la dialéctica histórica que encarnan
los bolcheviques. Jorge Luis Borges, que conoce el inglés desde muy pequeño gracias a la influencia y a las conversaciones con su abuela, tradujo los primeros versos de esta obra y los quiero rescatar para que ustedes tengan una idea de cuál es el talante de esta composición. Se cierne el águila en la cumbre del cielo, el cazador y la jauría cumplen su círculo. Oh revolución incesante de configuradas estrellas, oh perpetuo recurso de estaciones determinadas, oh mundo del estío y del otoño, de la muerte y el nacimiento, el infinito ciclo de las ideas y los actos, infinita invención, experimento infinito. Trae conocimiento de la movilidad, pero no de la quietud. Conocimiento del habla, pero no del silencio. Conocimiento de las palabras e ignorancia de la palabra. Todo conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia. Toda nuestra ignorancia nos acerca a la muerte. Pero la cercanía de la muerte no nos acerca a Dios. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? Los ciclos celestiales en 20 siglos nos apartan de Dios y nos aproximan al polvo. Imposible menospreciar esta obra escrita y estrenada a principios de los años 30, justo los años en que Hitler asume el poder en Alemania y en que los bolcheviques, encabezados por Stalin, se preparan para la contienda mundial. La roca a que se refiere Eliot puede ser San Pedro, pilar de la iglesia, pero también Cristo, sin el cual no habría iglesia, ¿no? Y todavía antes, si nos vamos a la tradición hebrea, la roca sería el nombre con el que Moisés califica al Espíritu en el llamado Cántico de Moisés, que aparece en el capítulo 32 del Deuteronomio. En el poema de Eliot, la roca sería ese espíritu que aletea en la oscuridad sobre la faz de las aguas, como una lámpara pegada sobre el caparazón de una tortuga. Toman la voz los albañiles, los trabajadores de la construcción, pero igualmente las víctimas del desempleo. No se olvide que Inglaterra está saliendo entonces de la gran recesión provocada por la caída de las bolsas en 1929, que hacen fila en las calles esperando ser contratados. Al realismo de Bertolt Brecht, Eliot añade su profundo conocimiento de la Biblia y sus extraordinarias dotes de filósofo que seguirá desplegando en su indiscutible obra maestra, Los Cuatro Cuartetos, que empieza a escribirse justamente en esos años. Las meditaciones acerca de la temporalidad, tan características de los Cuatro Cuartetos, aparecen también en los coros de la roca. Me permito un ejemplo, quizás no el mejor de Eliot, pero se muestra aquí su gusto por la reiteración como artificio retórico y el tema del tiempo, ¿no? Lo leo. Insisto, no me parece el mejor Eliot, pero en fin, la obra está ahí y perdura por encima de sus posibles críticos. Entonces hubo, dice, en un momento exacto, un momento del tiempo, un momento del tiempo, un momento no exterior al tiempo, sino en el tiempo, en lo que llamamos historia, cruzando, dividiendo el mundo del tiempo, un momento en el tiempo, pero no como el tiempo, un momento en el tiempo,
pero el tiempo se hizo gracias a ese momento, pues no habría tiempo sin significado y ese momento dio el significado. Entonces pareció que los hombres venían de la luz a la luz. En esa luz del verbo, mediante la pasión y el sacrificio, salvados a pesar de su condena, bestiales como siempre, carnales y egoístas como siempre, tan ciegos como siempre, y aún así luchando siempre, siempre reafirmándose, reanudando siempre su camino, guiados por la luz, a menudo parándose, entreteniéndose, desviándose, demorándose, volviendo, mas sin abandonar nunca el camino. Muy fuerte, ¿no? Eliot invoca en su pieza poético lo mismo las tinieblas del Génesis que la resurrección de Cristo. Su crucifixión, empero, no es, como solemos representárnosla, un hecho histórico congelado en el tiempo. Lo cito: y el Hijo del Hombre no fue crucificado de una vez por todas, ni la sangre de los mártires se derramó de una vez por todas, ni la vida de los santos fue entregada de una vez por todas, sino que el Hijo del Hombre es crucificado en todo momento y habrá siempre mártires y santos. Y si la sangre de los mártires ha de escurrir por los escalones, y si el templo ha de ser derribado, primero debemos edificar el templo. Bueno, cambio de poema y me paso a los 4 cuartetos. Esta obra se podría decir que es auténticamente una work in progress. El primer cuarteto, titulado Burke Norton, se publicó en 1936. El segundo, Is Hooker, en 1940. Die Drei Salvages, en 1941. Y la sección final, Little Gidding, en 1942. Con ellos, asistimos a la madurez plena de Eliot como poeta y como pensador. Reproduzco los versos con los que se inicia Burke Norton, que dicen así: el tiempo presente y el tiempo pasado están quizás presentes en el tiempo futuro, y el tiempo futuro contenido en el que pasó. Si los tiempos todos están presentes siempre, el tiempo es irredimible. Lo que pudo haber sido es una abstracción que subsiste eterna posibilidad solo en un mundo de especulaciones. Lo que pudo haber sido y lo que ha sido apuntan hacia un fin presente siempre. Quizás valga la pena mencionar un dato anecdótico. Estos versos estaban pensados para formar parte de la obra de teatro la memoria me está fallando, asesinato en la catedral. Pero en el momento de los ensayos, el productor o el director, uno de sus personajes, le dijo a Eliot: oye, pero estos versos como que no encajan aquí. Y Eliot le hizo caso. Y resulta que son los poemas, o los versos con los que inicia los 4 cuartetos. De cierto punto de vista son versos muy desconcertantes. ¿A qué me refiero? A que son versos 100% conceptuales. Son los versos de un pensador, de un filósofo. No contienen elemento imaginativo, no contienen metáfora. Pero Eliot decide, y creo que es una extraordinaria decisión, empezar su poema con estos
con esta reflexión, con esta meditación eminentemente conceptual, que un poquito casi mágicamente lo conduce a la escucha de unos pasos mentales que son pasos recordados que ya le permiten empezar a contar una historia. La historia cuando él y su amiga Vivian visitan Burke Norton. Aunque no hay nada de elementos biográficos a los cuales Eliot no es nada, para nada adicto. E incluso elabora, esto me estoy anticipando lo que voy a decir después, elabora toda una propuesta conceptual en sus ensayos literarios cuando él propugna la impersonalidad poética, eliminar el yo y dejar que el texto hable por sí mismo. Yo, por lo que acabo de decir, corrobora pues que Eliot es en lo básico un poeta conceptual y que este incipit lo demuestra con creces. Al tiempo lo gobierna pues una teleología superior, aunque no nos demos cuenta de ello. Es esta teleología subyacente, puedo suponer, lo que le resta toda importancia al dato biográfico de la historia. La teoría acerca de la impersonalidad poética que propone Eliot en sus ensayos se cumple a carta cabal en sus textos poéticos, en todos, ¿eh? Nos equivocamos si queremos buscar en ellos algún dato biográfico, y esta biografía, en dado caso, pues no reviste la mayor importancia. Se podría asegurar que Eliot anticipa la famosa muerte del autor que postularon los estructuralistas franceses en los años 60 del siglo pasado. La primera sección de Burke Norton, la única que se escribió poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, nos invita a entrar en una vieja residencia abandonada que una vez fue consumida por el fuego. Se sabe que un año antes, Eliot estuvo en ese lugar acompañado de su prometida Emily Hall, pero de la lectura de dichos pasajes no se deduce ninguna información biográfica del autor. La sección de The Dry Salvages parece remitir a algunas experiencias que tuvo el jovencito Eliot cuando habitaba cerca del río Mississippi, si es que estoy ubicando bien las coordenadas del poema, ¿no? No sé mucho de dioses, pero creo que el río es un dios moreno y poderoso. Más adelante, formula lo que podría ser una apretada síntesis de su experiencia. Lo cito. El tiempo destructor es el tiempo preservador. Como el río con su carga de negros muertos, vacas y gallinas de los corrales. Este verso que habla de los negros muertos que flotan en el agua, le parece a José Emilio Pacheco otro verso aberrante de Eliot. Para mí, bueno, o sea, un verso políticamente incorrecto, pues, para mí no es sino un recuerdo de infancia, tal cual, ¿no? Transcrito por el poeta con una exactitud que se diría fenomenológica, ¿no? En la sección culminante del texto, Little Gidding, en el que se evocan las experiencias que tuvo Eliot cuando habitaba en Londres, asediada de esos años por la aviación nazi, el verso más biográfico que encontramos se sintetiza en estas líneas enteramente impersonales. Oigan ustedes, la ceniza en las mangas de un viejo es toda la ceniza que dejan las rosas calcinadas. Para saber lo que era la vida de Eliot en esos momentos de crisis, por lo visto, tendríamos que acudir al relato que hace Rodolfo Usigli de la conversación que tuvo con Eliot justamente en esta circunstancia. Los remito a un libro que descubrí gracias a mi amigo Alejandro Arras, que es el tomo 5 del Teatro Completo de Usigli, publicado por el Fondo, escrito sobre la historia del teatro en México. Ahí hay un amplio recuento de la correspondencia que tuvo Usigli con Eliot y de las veces en que estuvo platicando con él. Y creo que la vez más impresionante es cuando Eliot lo cita prácticamente a medianoche y
y pasan la noche en la azotea del edificio donde está ubicado Faber and Faber, la editorial donde trabajaba Eliot, ¿no? Y esa referencia a la ceniza en las mangas de un viejo, pues es que caían bombas. La aviación nazi dejaba caer bombas en Londres, y causaban incendios, y eso sí, el polvito o la ceniza de esos incendios flotaba y podía dejar un rastro en la camisa de las mangas de un viejo, ¿no? Estas rosas calcinadas, por cierto, anticipan lo que serán los versos finales y muy significativos de los 4 cuartetos, que dicen así: cuando las lenguas de fuego se entrelacen dentro del coronado nudo de fuego, y el fuego y la rosa sean uno. Haciendo suya una lección de Dante Alighieri, Eliot pensaba que había 2 clases de fuego que no podrían confundirse: uno aniquilador y el otro salvífico. Es obvio que este fuego final que corona el poema no es un fuego que aniquila, sino uno que salva. El cubilete de la existencia de cada quien se juega en esta alternancia ineludible. Cito otro pasaje que así lo indica: ¿quién concibió el tormento? El amor. El amor es el nombre desconocido, detrás de las manos que tejieron la intolerable camisa de fuego que poder humano no puede eliminar. Solo vivimos, solo suspiramos, si ardemos en un fuego o en otro fuego. ¿Era creyente el Eliot de principios de los años 20 en que escribe La Tierra Baldía? Puede ser que sí, puede ser que no. La lección de hinduismo con la que corona su composición, Shanti, 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 que ya he mencionado, aunque de entrada parezca increíble, no evita una cierta resonancia francamente cristiana. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues que en las notas que el propio Eliot colocó al final de La Tierra Baldía, podemos leer, lo escribe Eliot: Shanti, repetido como aquí, es el cierre formal de un Upanishad. Nuestro equivalente de tal término sería la paz que supera toda comprensión. Como bien señala Andrew Young en su edición del poema, la frase bíblica a la que se refiere Eliot en su nota procede de la carta de San Pablo a los filipenses. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las escabrosidades que ofrecen los 4 cuartetos derivan, me parece, de su carácter conceptual y de la multitud de resonancias intelectuales asociadas con ello. Los 2 epígrafes de la obra, tomados de Heráclito, anticipan de algún modo esta dificultad. El primer epígrafe asevera: aunque el logos es común, la mayoría vive como si poseyera un entendimiento particular. En efecto, todos nos creemos racionales y pensamos que la racionalidad guía nuestros pasos en este mundo, pero quizás se trata de un autoengaño. Ya en la época de los coros de la roca, Eliot nos prevenía en contra de los engaños de una racionalidad superficial y por lo tanto nula, la que domina en la colmena que nos acoge. Se hace preciso estar en guardia frente a lo que nosotros mismos tomamos por racional. El segundo epígrafe de Heráclito parece más bien un enigma o una adivinanza. El camino arriba y abajo es uno y el mismo. Me parece que de aquí derivan 2 versos en apariencia antitéticos que engalanan a los 4 cuartetos. Los versos dejan leer:
en mi principio está mi fin, el cual, después de una primera repetición, aparece alterado o, por mejor decir, invertido cuando leemos al final del texto, ya no en mi principio está mi fin, sino en mi fin está mi principio. Al concluir el camino, quiere decir Eliot, llegamos a lo que se encontraba en el principio y viceversa. Eliot estaba tan convencido de esta ecuación existencial y tenía tanta validez para él que estos versos se grabaron sobre piedra en el sepulcro en que reposan sus restos. En este lema podemos ver ilustrada la técnica de la repetición a la que tan seguido recurre Eliot. La compleja urdimbre de los tiempos que se convierten los unos a los otros o que se contradicen entre sí es otra de las dificultades de la obra. Eliot ya nos había sorprendido cuando al inicio de La Tierra Baldía había escrito: abril es el mes más cruel, engendra lilas de la tierra muerta. En los 4 cuartetos radicaliza esta contraposición que encierra, me parece que siempre, una paradoja. He aquí la apertura de Little Gidding. La primavera a mitad del invierno es una estación en sí misma. Sempiterna, aunque empapada al ocultarse el sol, suspendida en el tiempo entre el polo y el trópico, cuando el corto día brilla más con escarcha y fuego. El débil sol funde el hielo entre los estanques y zanjas, con una quieta frescura cálida al corazón, que refleja en un espejo de agua un fulgor que enceguece cuando empieza la tarde. Se cierra la cita. Una dificultad adicional estriba en las convicciones religiosas del escritor, que se traducen no solo en sentimientos y referencias de tipo cultural, sino en sutiles propuestas conceptuales. Eliot no duda, por ejemplo, en apropiarse de los versos de un antecesor ilustre, San Juan de la Cruz, al que ya habíamos mencionado por otro motivo, y los recita o los transcribe como propios en un pasaje lleno de paradojas, que dice así, y no hay comillas ahí, es una de las audacias que se toma Eliot. Para llegar a lo que no eres, debes tomar el camino en el que no estás. Y lo que no sabes es lo único que sabes. Y lo que posees es lo que no posees. Y el lugar en donde estás es el lugar en donde no estás. Es cierto. Intrigado siempre por la noción del tiempo, y aquí me permito recordar un hermoso verso de Eliot: solo a través del tiempo se conquista el tiempo. Eliot contrapone a la mezcla de presente, pasado y futuro lo que él llama lo intemporal. Solo Dios perdura al margen del tiempo, y aunque la noción de lo eterno se nos escape, poco importa. Eliot está seguro de que hay una vía para intersectarse en ella. Por eso escribe: la curiosidad del hombre escudriña pasado y futuro y se aferra a esa dimensión. Pero aprender el punto en que lo intemporal se funde con lo temporal, esta es una tarea para el santo. Ni siquiera una tarea, sino algo que se da y se asume en una vida entera de muerte por amor, fervor, abnegación y renuncia propia. Según un verso de Eliot, en apariencia simple y desprovisto de los debidos caireles de la imagen y de la metáfora, según este verso, lo que solo vive
solo puede morir. Esta sentencia es para mí la base del complejo poético. La vida, el bios, quizás incluso la vivencia, son insuficientes. Si tan solo se vive, la muerte es inevitable y se convierte en una frontera imposible de superar. Sin una búsqueda animada por la idea de la trascendencia, no se llega a ninguna parte. De aquí las firmes convicciones religiosas del autor. De aquí también su rechazo de la poesía pura e incluso del simbolismo. Ello se enriquece, por supuesto, de estas conquistas, pero no concibe una poesía que no persiga en el fondo una tarea pedagógica o edificante. Permítanme decirlo de esta manera tan ruda, ¿no? Hay en ella un elemento catequista, de propaganda. Me siento obligado a reconocerlo, pero siempre que se acepte que Eliot es ante todo un poeta y un poeta de verdad. Lo que pueda haber de intento proselitista en sus textos está subordinado a una experiencia poética cargada de intuiciones, que es lo que justifica y valida todo lo que pueda venir después. Los 4 cuartetos puede ser una obra difícil de leer, claro que sí. Muchos en su momento se vieron imposibilitados para reconocer los valores literarios que la sustentan y que la convierten, para muchos de nosotros, en uno de los monumentos literarios del siglo XX. Al revisar viejos archivos en el Internet, me encontré con una reseña que apareció en la prestigiosa revista académica que es la Revista Iberoamericana, en 1957. Es una reseña escrita por un profesor de la Academia Norteamericana que reacciona en los siguientes términos a la aparición de lo que sería históricamente la primera traducción. Es que creo que ya me equivoqué. No. Este profesor norteamericano escribe su reseña de los 4 cuartetos a partir de la traducción de J.R. Wilcock, que es una traducción que aparece en 1956 en Buenos Aires, y gracias por haberme la dado a conocer. Pero justamente me estoy recordando que en realidad esta no es la primera traducción al castellano. La primera traducción, tengo entendido, es de Vicente Gauss, que aparece en 1951. Esta sería entonces la segunda edición, claro, más cercana a nosotros. Ahí señala Julian Paley, profesor en la Rutgers University. Lo cito textual. 4 Quartets es el menos poético libro en verso de T.S. Eliot. Todo el libro es una meditación sobre un fragmento de Heráclito, citado en griego por él. Ya referimos antes este fragmento que dice que el camino arriba y abajo es uno y el mismo. Continúa Paley.